El petróleo en la vida venezolana. 1964. Es editado su libro Reforma Agraria en Venezuela, Objetivo y Evaluación, por la Universidad Central de Venezuela. 1970. Muere en Caracas el 29 de junio a los 74 años de edad. Las obras de Salvador de la Plaza están allí, han sido y son textos, deben ser textos obligatorios en nuestras escuelas, en nuestros liceos, en nuestras universidades, porque allí está reflejado todo un pensamiento profundamente libertario, profundamente emancipador, profundamente antiimperialista, de inspiración socialista, altamente humano. Y yo creo entonces que es el momento, es necesario, es justo que reivindiquemos hoy más que nunca el pensamiento y la obra de Salvador de la Plaza, que no solamente fue un militante del pensamiento, sino un militante en la organización política, porque entendía que no bastaba con tener ideas, con tener un pensamiento de avanzada, sino había una organización que le diera forma, que le diera cauce a esas ideas. Y por eso trabajó duramente en la conformación de un partido, de una organización que fuera capaz de erigirse a una vanguardia en las luchas populares en nuestro país, y efectivamente en eso trabajó toda su vida. Un intelectual orgánico de la revolución, un intelectual orgánico del pueblo, que logró marcar nuestra historia en el siglo XX, y hoy obviamente lo subrayo, lo reenfatizo, su obra, su pensamiento está más vigente que nunca. Creo que estamos obligados a hacer una relectura de las obras extraordinarias de Salvador de la Plaza, y nuestros estudiantes en las aulas deben discutir plenamente todo este trabajo que él estuvo desarrollando junto con otros importantes pensadores y luchadores sociales y políticos en nuestro país. Y es importante hacer esta reflexión para comprender por qué las dificultades para un pensamiento revolucionario en el siglo XIX venezolano. En ese tiempo, la estructura económica venezolana, la sociedad venezolana y los paradigmas culturales que circulaban en las élites ilustradas eran afines al modelo de sociedad feudal, para los cuales el debate era entre romanticismo y positivismo. Apenas intentos, como ya los he dicho, de Simón Rodríguez, el maestro Robinson, que sobrevivió unos 25 años al Libertador, trataron de abrirse caminos que van a ser entroncados, van a tener su continuidad con la primera generación de introductores del pensamiento crítico del socialismo como ciencia reflexiva, del socialismo científico, en las primeras 2 décadas del siglo XX venezolano. Este sería un planteamiento importante. En este sentido, antecedentes y consecuentes, pudiéramos ubicar a esa generación de enlace que es la de Salvador de la Plaza, pero ya a inicios del siglo XX venezolano. Pero antes de Salvador de la Plaza, pudiéramos decir que en el caso concretamente de Venezuela, pudiéramos hablar de una generación introductora del socialismo en los términos en que lo planteaba Carlos Marx y Federico Engels. Si bien no fueron ellos los primeros que leyeron sobre los libros de Marx, porque ya en español el Manifiesto Comunista, recuérdese, circulaba en España, circulaba en América. Hay que tomar en cuenta que el yerno de Marx, Lafargue, vivió en España y tradujo importantes obras de Marx. Entre otras de las primeras traducciones de estas obras está el Manifiesto Comunista. Esto es importante porque no fue solo que vinieron mentes lúcidas a formar, sino que circulaban estos textos fundamentales que fueron conocidos y debatidos por personas inquietas que buscaban, sin una orientación clara, buscaban darle brújula a un programa de transformaciones para la Venezuela agraria pastoril del siglo XIX, de la segunda parte del siglo XIX,
donde lo que nos acercaba al capitalismo eran las casas importadoras establecidas en La Guaira y Puerto Cabello, que se llevaban el cuero de ganado, se llevaban el café, el cacao, el añil, dejaban impuestos, dejaban en contraprestación algunos ingresos a la República, pero que no modificaban en lo estructural el modelo de sociedad aristocrática cimentada en una economía agraria. Eso, por cierto, lo estudió, el primero que se abocó a estudiarlo con mucha seriedad fue Salvador de la Plaza. Esto hay que estarlo reivindicando continuamente, porque se ha olvidado el papel de Salvador como pionero, como fundador, no de los estudios del marxismo en Venezuela, no, eso le corresponde a la generación antecedente de acuerdo a nuestras investigaciones, esa generación integrada por Pío Tamayo y por Carlos León especialmente, que aplicaban el marxismo o desarrollaban los estudios del marxismo, pero en función de la formación de, digámoslo así, de dirigentes para hacer vida política revolucionaria, pero en cuanto al estudio disciplinado de la estructura económica, de la estructura social venezolana, eso es obra fundamentalmente de Salvador, porque es quien escribió por primera vez y con profundidad, con un rigor que aún tiene plena vigencia y que ayudó a construir, a formar la generación siguiente, donde nosotros integramos a Federico Brito Figueroa, Francisco Mieres, Domingo Alberto Rangel y esa pléyade de intelectuales que produjo esta obra Domingo Maza Zavala, algunos de ellos que estuvieron presos entre las postrimerías del gomecismo y que enfrentaron a Marcos Pérez Jiménez en la dictadura de Pérez Jiménez, pero que derivaron, desarrollaron, cultivaron esa vocación de estudio que les permitió dejar una obra que es la que actualmente circula como la fundamentación teórica de las ideas socialistas en Venezuela, que tanto han contribuido para darle un rumbo al proceso de cambio venezolano que vive nuestra patria en estas primeras décadas del siglo XXI. En el área de petróleo, la opinión que esgrime Salvador de la Plaza sobre la ley de hidrocarburos de Medina Angarita echa por tierra todos aquellos pretendidos ataques contra un gobierno nacionalista que contó con el apoyo de un gran hombre como Salvador de la Plaza, y sobre esa magnífica ley que fue la ley de hidrocarburos del año 43, que es una continuidad del proceso de nacionalización de Lázaro Cárdenas en el año 38, donde estuvo presente Salvador de la Plaza, se encontraba en México en ese momento. Entonces, evidentemente, Salvador de la Plaza, petróleo, igualdad social y soberanía es hablar de lo mismo. Entonces, difundir la labor de lucha de este gran venezolano en pro de las grandes mayorías es reivindicar todo un legado histórico que tenemos los venezolanos y que las grandes transnacionales y los factores hegemónicos de poder han pretendido borrar de la historia. Fíjense que él fue el primer venezolano que se opuso a las compañías petroleras. Y él tenía dos argumentos básicos de su forma de vida, de su forma de hacer política, de enfrentarse a esta situación de invasión silenciosa. Una era la necesidad de que el Estado venezolano defendiera estos intereses del país y que esa riqueza petrolera la convirtiera en bienestar social. Ese fue uno de sus principales argumentos. Luego, el otro argumento, que fue el que muchas veces y hasta la fecha ha sido poco entendido, que él planteaba la necesidad de que la clase política venezolana asumiera que el petróleo es un recurso no renovable. ¿Esto qué significa en el fondo? Que sus creencias, sus decires, están hoy más vigentes que nunca. Él murió en su cubículo en la Universidad Central de Venezuela el 26 de junio de 1970 de un infarto al miocardio, pero dejó toda una obra sumamente interesante. Entre los aspectos a resaltar, además de los que le he mencionado, el doctor Salvador de la Plaza
fijó posición con respecto a lo que hoy día sería las líneas políticas revolucionarias con respecto al uso del petróleo. Él manifestaba la necesidad, y este es uno de los argumentos que lo vamos a extender un poco más, la necesidad de que se entendiera que el recurso petrolero es un recurso no renovable. Por tanto, creemos, particularmente los que hemos estudiado su vida, su obra, que fue la génesis de esa frase de Ular Pietri, que mucho antes de Ular Pietri, Salvador de la Plaza comenzó con la idea de sembrar el petróleo. Las últimas investigaciones nos han permitido determinar que el petróleo es mucho más que una fuente de ingreso de divisa. El petróleo es el modelador del sistema civilizatorio. Entonces, los grandes centros transnacionales, los centros hegemónicos de poder, nos asignaron ver la energía como una fuente de obtención de ingresos cuando es mucho más que eso. Entonces, la lucha por la reivindicación del sector petrolero es la lucha por la propiedad que tiene el Estado venezolano en representación del pueblo venezolano sobre la fuente primaria de energía, que es la que alimenta y determina el nivel de vida de todo el planeta. Es por eso que hay una lucha directa por el control de las reservas petroleras. Ahora, ese petróleo sin alimentación, un pueblo sin alimentación, un pueblo sin una justa redistribución de las tierras, evidentemente que sería, en el mejor de los casos, una revolución incompleta. Entonces, evidentemente, ese binomio petróleo-tierra es precisamente lo que nos permite comprender lo que es el socialismo del siglo XXI como una lucha por la reivindicación del pueblo venezolano. Sí, Venezuela tiene en cantidades totales más petróleo que todo lo que ha consumido la humanidad en su historia, y ese total nadie lo pone en duda porque está certificado. Es decir, nada más en la faja tenemos 1.360.000 millones de barriles, a lo cual deberíamos sumarle 44.000 millones de barriles de petróleo liviano, que sumado al extrapesado y pesado de la faja nos da un poquito más de 1.400.000 millones de barriles. Esa cantidad total está certificada, nadie pone en duda el total. Lo que varía es el factor de recobro, que es el porcentaje de ese total que se puede extraer. En la faja el factor de recobro está ubicado en 20%, y con la tecnología actual y en base a la subida en el precio, esperamos poder llevarlo a un 40%, lo que colocaría a Venezuela con más reservas de petróleo o en igual condiciones que todo el Medio Oriente junto. Entonces, en un planeta en el que desde 1981 se consume más petróleo que el que se descubre, y en el que se sabe de manera explícita a través de la tasa de retorno energético, que mide el diferencial entre energía invertida y energía obtenida en un proceso de producción de energía, que el petróleo no tiene sustituto de igual calidad, Venezuela es un objetivo estratégico de las grandes potencias en su lucha por el control de las reservas petroleras más importantes del planeta, las venezolanas. Es importante que sepamos que si de la respuesta que se dé a este dilema en estos momentos aquí en Venezuela, va a depender el triunfo o el fracaso de la revolución bolivariana. Salvador de la Plaza. Tierra, petróleo y soberanía.